donde comentamos distintas formas de resolver alguna problemática que tengan una herramienta como la que vimos de almacenamiento, de resolución rápida, pero que más o menos orienta a una resolución ante un problema. En este caso, a ver si, perdón, era la página 39, en el caso, hay un caso práctico de una matriz de nodos que, bueno, les leo así se entiende. Supongamos que tenemos el problema mostrado en la siguiente figura, que donde buscamos una ruta que emplee un tiempo mínimo entre amarillo y forward, que son los puntos que están acá, desde la A hasta la J. Cada vínculo tiene un tiempo de manejo asociado entre los nodos y los nodos son conexiones de carretera. Bueno, que también decía en Chiste de Harina que deberían ustedes comentarme cómo se resuelve, porque es algo que se resuelve en, ¿cómo se llamaba? Yo cuando la cursé la verdad que no nos resultó para nada práctico. Root, Programación lineal es el tema, pero ¿cómo se llamaba la materia? Investigación operativa. Investigación investigación operativa. operativa. A ver si algunos preguntaron si se iba a grabar y no. Por alguna razón, no, che. A ver ¿Esa si no después. era el modelo de ruta crítica? ¿Sería? Sí, mirá, yo lamentablemente cuando cursamos investigación operativa, la verdad que fue pésima. Ahora cambiaron los profesores, creo que está. La investigación operativa años anteriores. ¿Cómo? Estaba muy mal dada. Sí, bueno, no sé de qué camada sos, pero Feo, feo, muy mal dada. sí, sí. Y la verdad que no aprendimos nada. Eh, una lástima. Pero ahora, ¿cómo se llama la profesora que está, que era de probabilidad y estadística? Está, al menos cuando yo la cursé, estaba Guadalupe Pascal y estaba Claudia Minar, ¿puede ser? Claudia Minar, bien, sí, Sí, y hay excelente. otro profe también, que creo que está en España, que daba Andrés clases de Belchuk. allá. Él, sí. Sí, bueno, entiendo que, bueno, deben haber aprendido un poquito más que cuando yo la cursé. Pero bueno, no importa. Es un ejemplo muy sencillo, este es un caso práctico muy sencillo, donde más esta es la resolución, acá ya está hecho, es la resolución a mano, ¿sí? Para resolver un problema que, bueno, nada más de carretera, ¿sí? De cuál es cuál sería el recorrido de menor tiempo que me llevaría del punto A al punto J. Eh, bueno, mientras estábamos hablando, verifiqué que no nos sacaron la función de grabar en la cuenta de punto arroba edu de ingeniería, así que lamentablemente el que no esté se la va a perder. David, ¿cómo andás? Pero bueno, dicho y mostrado el diagrama, ¿sí? De lo que tenemos que hacer entre punto A y punto J, la herramienta esta nos dice, o al menos los pasos que hay que seguir, es que desde el inicio, cuando nos dan el problema, no hay ningún punto resuelto salvo el punto A, digamos que sabemos que es cero, ¿sí? Entonces nos dice que tenemos que ir resolviendo, a medida que vamos resolviendo un nodo, es ir, eh, o sea, desde el punto A, lo único que podríamos resolver es de A a B y de A a C, ¿sí? Como primer punto de los nodos conocidos. ¿Por qué no D? Porque D está conectado con C, ¿sí? O sea, lo único que podríamos ya resolver es del A al B y del A al C. Entonces, en esta tabla que ya está tabulado, le voy a subir un poquito el tamaño para aquel que no. Díganme si se ve muy chiquito y lo voy agrandando. Acá nos dice, bueno, lo único que podemos resolver es de A a B, ¿sí? O de A a C, porque tenemos ya el número, no nos hace falta hacer ningún cálculo, ¿no? Pero una Profe, vez que. creo que ahí Sí, es un tema más de que toma el nodo el cual está resuelto y obtiene sí. el más cercano. No es que hace de A, B y de A, C. Hace No, no, directamente de A, B en el primer paso. sí, y yo dije los dos. Ah, no, porque tenés razón, discúlpame. Sí, porque está el paso 1 y el paso 2 acá. Perfecto. Más allá del que esté más cercano, sí hace los que están resueltos. Después el otro método que sí toma,
que ahora lo vamos a ver, capaz que me lo confundí por eso, de los que toman los más cercanos. Más allá del más cercano, toma los que están resueltos. Pero bien, gracias, Loshka era, ¿no? ¿Quién habló? Sí, sí. Bien. Bien, ¿cómo seguimos? Perdón. Bueno, en el paso 2, lo que ya tenemos resuelto es el punto A, de nuevo, pero tomamos los siguientes más cercanos y que no estén resueltos. Por ejemplo, el A a C y el B a C. Y en base a esto los va calculando. De A a C y de B a C, lo que hace es dije bien, de A a C en realidad, de A a C tenemos 138 y para hacer de B a C tenemos 66, pero para llegar a C mediante B tenemos de A a B, o sea que el recorrido va a ser A, B, C. Disculpen si es medio pago, pero lo tenemos que ir resolviendo. Igualmente voy a saltear, no nos vamos a ir punto por punto, ¿no? Pero la idea es esta. Si nosotros tenemos el punto A, ya tenemos el B y el C, que sea la suma de esto, deberíamos decidir cuál es el camino más sencillo o más corto. En este caso, ya vimos que tiene 138 en minutos, 90 más 66, obviamente se pasa el 138, con lo cual el nodo más cercano en este cálculo, en el paso 2, va a ser C. ¿Sí? Vamos a plasmar la cantidad de minutos que nos va a llevar ese recorrido y vamos a marcar la ruta, en que en este caso sería de A a C, es la última conexión resuelta, como se acá en la tabla. El siguiente paso es de nuevo tomar los que estén conocidos, los nodos ya resueltos, y conectar con los que no estén resueltos. Por ejemplo, vamos sin mirar la tabla, nosotros ya tenemos resuelto el A a C, el A, B, C, deberíamos ir resolviendo A, D, C, D y B, E. Vamos a verificarlo por las dudas. A, D, B, E, C, F. Lo dije bien, ¿no? O me salté el A, D, B, E, A, D, B, E y C, F, perdón. Entonces nosotros teníamos que resolver toda esta rama y toda esta rama que todavía no podemos llegar ni siquiera al punto G. Así que el método sigue siendo lo mismo. Marcamos de A a D todo lo que nos llevaría, que será 348, que ya lo vimos acá, 348. De BF, que tenemos que cumplir lo mismo, de A a B y de B a E. ¿Sí? Y después de C a F, lo mismo, de todo el recorrido de la rama que nos lleve. Y de estos tres, deberíamos elegir obviamente el que sea más económico. En este caso va a ser esto, B a E. En el acumulado va a ser A, B, B, E. ¿Sí? Y esto ya está marcado porque obviamente es un ejemplo que está en un libro, pero los va marcando con un asterisco los que ya son las rutas óptimas. Nosotros vamos haciendo esto, el paso siguiente sería lo mismo, calcular desde los conocidos a los desconocidos. ¿Sí? En este caso ya tenemos este nodo ya resuelto, B a E, deberíamos resolver estos dos. Si este ya lo tenemos resuelto, deberíamos resolver este con este, y lo mismo con D, en este caso tenemos solamente la conexión con D y G. Bueno, obviamente hay que tabular toda la tabla, pero lo que nos dice, básicamente nos da es la forma de ir calculando, que en este caso la resolución estaba acá. La ruta óptima es A, B, E, I, J. Toda esta rama que está exterior acá. A, B, E, I, J. Es un trabajito hacer este método de esta forma. Pero bueno, es para que sepan que hay una forma en un libro que ya es bastante antiguo y que nos puede acercar por lo menos a una resolución cercana, ¿sí? de la realidad.
Después el otro tema, que quizás el que se me cruzó ahí un cable, es el algoritmo de Dijkstra, que lo mencionó Darina creo la otra vez, que es lo que íbamos a ver hoy, que básicamente es lo mismo, pero un poquito más sencillo, más... ¿lo vieron en investigación? En la nueva forma de dar... El tema, profe, es que yo recuerdo que hicimos muchas cosas por software, no hacíamos tanto a mano en realidad. Bien, Creo que lo vimos, pero hacíamos muchas cosas a mano en bien, esa perdón, muchas cosas en software. bien, perfecto. Déjenme anotar eso, así también hablo con Darina, ¿vieron? Porque a veces perdemos, ¿viste? Conexión. Por lo menos lo que me dice Darina, se pierde a veces conexión. Eh, Cuando arrancó Darina, bueno, creo que no sé si lo mencionamos en la primera clase, que Darina agarró la materia hace 2 años y bueno, está tratando de año o cuatrimestre a cuatrimestre ir modificándola y tratando de no pisar algunos temas, como vimos, por ejemplo, de este cuatrimestre creo que sacó el ejercicio de calcular en las áreas o la distribución de una planta, del layout de planta, que lo ven en organización industrial o PCP, bueno, el viejo PCP. Así que estamos tratando de ir puliendo esas cosas. Pero igual, hay cosas hay temas que está bueno que lo podamos rever con casos prácticos para la logística, no desde otra materia que capaz que se apunta desde producción o lo que sea. Pero bueno, el algoritmo el método es muy similar, nada más que acá ya está la resolución, pero lo que nos dice es tratar de manejarnos como si fuesen, entre comillas, como coordenadas, ¿sí? Y decir, bueno, la conexión desde el nodo A B, o en este caso a D, ir marcando los que están más cercanos, ¿sí? Digamos, qué sé yo, parece algo pavo, pero de A a B, la conexión desde A es 90, ¿sí? Y la conexión desde D con A es 348. Bueno, listo, la más cercana, la más rápida es esta. Después lo mismo, desde este ya, digamos, no voy con toda si bien voy a ir sumando, pero digamos, solamente analizo lo que viene desde el punto más cercano, que ya calculé. Con lo cual, si voy a C, directamente lo calculo desde B. Entonces voy a analizar solamente esta rama y solamente esta rama, que son las conexiones con B. Entonces, la conexión desde E con B son 174, que es la suma de toda la rama. Y lo mismo acá. Suma toda la rama, elige la más cercana, la más chica, la más corta, y de nuevo me quedo con este nodo. Voy a calcular lo mismo. En el nodo F, el camino desde E, y lo mismo desde I, desde E. Suma toda la rama, suma toda esta rama y se queda una más cercana y llegamos a lo mismo. En el apunte está más explicado, digamos, pero básicamente explica por qué surge la herramienta, ¿no? Pero, sí, bueno, acá obviamente determinamos que es la misma ruta económica que se obtiene. Y esto obviamente explicado desde que, bueno, nosotros tenemos, vamos a decir que esto es un cliente, el punto J, ¿sí? Y nosotros tenemos que llegar desde nuestro punto de distribución. O sea que tenemos un cliente, un punto de distribución. Ahora, el problema se da cuando tenemos puntos múltiples de origen y destino. O sea, tenemos por decir algo, tenemos 3 clientes y tenemos 3 almacenes. Y de esos 3 clientes tenemos demandas distintas y de nuestro lado tenemos centro de distribución con ofertas distintas. Entonces, siempre con un mismo producto, o sea, una de las restricciones o suposiciones, mejor dicho, del modelo, es eso. Digamos, suponemos, tiene todo, obviamente, todas estas suposiciones, pero en resumen es que nosotros tenemos una oferta conocida, una oferta que no es superior a nuestra demanda, ¿sí? Y que sea un único producto. Bueno, esto no se los voy a mostrar para no confundir, pero el ejercicio que quería que veamos es el siguiente.
Estoy en a resolver. Bueno. Bueno, repasamos el punto para que se entienda. Una empresa produce un único artículo, es lo que le mencioné recién, en 3 plantas, A1, A2, A3. La capacidad de producción mensual de la empresa está limitada a 2.000 unidades mensuales de cada una de las plantas. En este caso, la oferta es igual en las 3. Esta empresa tiene 4 clientes mayoristas cuya demanda mensual son 1.000, 1.200, 1.500 y 1.000. Y a partir de esta información, lo que nosotros queremos hacer es abastecer a nuestros 4 clientes con nuestros 3 centros de distribución, pero de la forma más económica posible. Y para eso, nosotros en su momento dábamos solamente esta tablita y un pequeño video instructivo. La idea es para no aburrirlos con 15 minutos de un video, lo charlamos rápidamente para que sepan que está también esta herramienta. La idea es, y obviamente más allá de esto, les dábamos este pequeño cuadrito de los costos de, perdón, lo que está acá. Los costos asociados de, si yo desde mi almacén 1 quiero ir al cliente 4, a mí me va a salir 5 pesos en este caso, ¿no? Si quiero ir desde el almacén 1 al cliente 3, me va a salir 5 de vuelta. Si quiero ir desde un ejemplo, desde el almacén 3, el cliente que va a salir más caro es ir al cliente 3, en este caso. ¿Sí? Básicamente, para hacer el cálculo en Excel, que es muy sencillo porque es una ecuación que en realidad yo se los voy a mostrar acá en Sheet, pero la fórmula funciona solamente en Excel, ¿sí? Salvo que tengas un complemento de Drive que no vale la pena que lo descarguemos y lo hagamos. Pero básicamente es eso. Nosotros sí tenemos los costos asociados de transporte y esta es otra restricción o otro supuesto del modelo, es que el costo de transporte está asociado a un valor unitario, ¿sí? Una pequeña porción del producto, con lo cual tiene que estar calculado el valor unitario del transporte, que obviamente uno lo puede calcular en cualquier lado. Pero bueno, nosotros tenemos los costos asociados al transporte, ¿sí? Y acá tenemos restricciones de esta problemática, ¿sí? Nosotros tenemos restricciones de oferta y restricciones de demanda. Cuando hablamos de restricción de oferta es que nuestros almacenes más de 2.000 unidades no van a dar, ¿sí? Con lo cual, si yo quiero resolver algo, tiene que ser igual o menor la cantidad que yo puedo enviar a mi cliente. O sea, del almacén 1 va a salir entre 0 y 2.000 unidades. Lo mismo del almacén 2 y el almacén 3. Después tenemos restricciones de demanda, que en realidad se llaman restricciones porque yo las tengo que poner en una fórmula. Pero básicamente es yo al cliente 1 le tengo que mandar la cantidad que pide, con lo cual tiene que ser la demanda la cantidad que él reciba tiene que ser 1.000. La cantidad que reciba el cliente 2, 1.200 y así. Nosotros tenemos una ecuación objetivo que en este caso la queremos minimizar. ¿Esta ecuación de dónde sale? Sale en principio de asignarle todas las variables posibles que tenga esta es el cuadrito. Vamos a agrandarlo un poquito. Este sería mi tablero en el cual yo tendría que ir tratando de buscar el costo mínimo de transporte. En este caso sería, si yo pondría, no sé, desde el almacén 1 al cliente 1, yo solamente le quiero mandar 500 unidades. ¿Sí? Yo en realidad tengo que mandarle 500, si le quiero mandar desde el almacén 1 500, le tengo que mandar del otro almacén 500 para suplir estos 1.000. Pero básicamente la fórmula lo que hace, lo que nosotros queremos tratar de encontrar, que la fórmula objetivo será la menor, con lo cual yo al poner valores acá, debería multiplicarlos por el costo que tengo de transporte, en este caso de mandarle desde el almacén 1, 500 unidades, ¿sí?, al cliente 1. Entonces esta función objetivo está armada de la siguiente forma. La celda
B24 se multiplica por el costo de mandarle esa cantidad de unidades. Entonces, uno por uno, lo que tiene esta fórmula de función objetivo es todas las multiplicaciones, la suma de todas las combinaciones posibles que entren acá. ¿Sí? Y esta fórmula también modificada o condicionada a estas restricciones de oferta y de demanda. La función que mostrábamos en ese momento, la función solver, que capaz que alguno la conoce, desde el Excel, es simplemente apretar un botón que dice solver y nada más, dándole lo que yo les decía. Digamos, parámetros de variable que deberían estar acá, en 0, que lo mostramos recién. ¿Sí? Una función objetivo, que era esta, toda completa, y las restricciones. La función lo que va a hacer es calcular la forma de que todos los valores que entren acá den el menor costo posible acá. En este caso, ejecutando esa función, nos va a dar que desde la forma más económica sería desde el almacén 2 enviarle las 1000 unidades al cliente 1, desde el almacén 1 y 2 mandarle al cliente 2, 500 y 700, al 3 solamente mandarle 1500 desde el almacén 1 y al cliente 4, 1000 unidades del almacén 3. ¿Sí? De esa forma cumplimos con la demanda, con la restricción de que solamente podíamos enviar 2000 de cada uno de los almacenes. ¿Se entendió? Es algo medio sencillo, pero no quita que alguno tenga alguna duda. ¿Todo ok? ¿Este cuadrito con solver se completa solo? Sí. Este acá, sí. Sí. Nosotros lo que hacemos es, en la función solver, nos abre una pequeña ventanita. Esperen que me voy a ir de acá. Nosotros en la función solver nos va a abrir una determinada ventanita, ¿sí? Donde nosotros le vamos a ir cargando los datos. Uno de esos datos era qué variables, cuáles son las variables. Perdón. ¿Dónde puedo poner yo la variable? Acá. Se lo indico simplemente. Ok, ¿y cuáles son mis restricciones? Estas de la oferta y esta de la demanda, ¿sí? Nada más que eso. Y que en mi función objetivo le marco, esta es mi función objetivo, la multiplicación de todas las celdas, tiene que dar el menor número posible. Nada más, simple y sencillo. Bien. Igualmente, hablamos con Darina, le vamos a subir ese pequeño video. Obviamente no tiene las mismas variables que acá, pero sepan que es una herramienta más para hacer, ahora, en la realidad, salvo aquel que esté trabajando en una empresa de monoproducto, que tenga solamente un producto, puede ser que sirva, aplique bien, digamos, pero bueno, por lo menos sirve para ir acercándose como siempre mencionamos. Ante una problemática, tratar de tener 3, 4 alternativas para resolver el problema. Bien, terminado esto. Profe, una Sí. consulta, más que nada para tener una idea de cómo encarar este tema para el parcial. ¿Esto en el parcial cómo se va a tomar para tenerlo en cuenta? Mirá, creo que no se va a tomar un ejercicio de este estilo. Al menos no recuerdo que Darina lo haya tomado. No. No. Igual cualquier cosa, a ver. Si bien siempre Darina o mencionamos en cualquier lado que no se toma lo que no se dio, si bien esto lo dimos, si lo llegáramos a tomar, haríamos alguna práctica más para que lo tengan más presente la herramienta, ¿no? Pero no creo que lo tomemos. Ok, Simplemente ok. para que ustedes tengan conocimiento de alguna herramienta para resolver esto. No, perfecto. Esto es lo que estaba mostrando recién, profe, lo de programación lineal. Nosotros lo hacíamos con GAMS, el programa, en ¿Con? investigación operativa, con el programa GAMS. GAMS, sí, GAMS. Bueno, listo. Poníamos la función, no, pues la ecuación objetivo, las ecuaciones restricción
Y Sí, ahí poníamos si necesitábamos maximizar o minimizar, dependiendo si era ganancias o costo y eso, y claro, arrojaba los resultados. Pero llevaba el tema de lo que era programación, obviamente con Excel es mucho más, claro, más amigable, digamos. claro, claro, claro. Pero bueno, como decía Milagro recién, la función solver no es que sirve para buscar la posibilidad mínima de una ecuación, sino que también si querés maximizar ganancias, obviamente, si querés tener más rentabilidad, lo usas para el otro lado, ¿no? Así que, pero bueno, obviamente cambia el caso y debería ser otro ejercicio. Vamos directamente a la presentación. Voy a compartir de vuelta toda la pantalla porque voy a ir altabeando con algunas cositas. Bueno, por las dudas les digo, si en algún momento ven que yo sigo hablando y que parece que estamos avanzando en la presentación y no la ven, avisen porque capaz que mientras uno va hablando, yo obviamente no veo la pantalla del Meet, así que vayan avisándome si sigo hablando y no está la presentación. Bueno, marco legal. Lo que, la parte, digamos, que más nos distendemos un poco es cuando llegamos a la parte gremial, porque siempre se da para charlar un rato, o para intercambiar ideas y demás, pero bueno, tenemos un recorrido hasta eso, pero básicamente lo que elegimos para esta clase cortita es este tema, para charlar un poco que dentro de todo lo que hablamos de la cadena de suministros, ¿sí? Nosotros que para que sea una gestión eficiente y poder avanzar día tras día, porque el tema de logística es prácticamente, si bien tenemos objetivos, nuestros líderes, nuestros jefes, lo que sea, nos ponen objetivos a largo plazo, el que esté trabajando en logística sabe que es un día a día prácticamente, pero bueno, para que, digamos, nuestra función o la función de la logística sea eficiente en todo sentido, debemos mejorar, y todas estas palabritas las vamos a ir relacionando, debemos ir mejorando lo que son los aspectos jurídicos y laborales, ¿sí? Jurídico-laboral, para evitar contingencia. Todos sabemos que con el tema de los sindicatos, los gremios y demás, a veces eh, se hace la gestión un poquito más compleja. Una forma de evitar contingencias es tratar de estos aspectos jurídicos y aspectos laborales, ir manejándolos y tratar de ir mejorándolos. Porque si no, lo que sí tenemos son, obviamente, contingencias y altos costos de operación. ¿Sí? Y si lo tratamos de entender como que tenemos que mejorar esto, si hoy en día, digamos, hoy una empresa que no se ayorna a que tiene que tener un negocio eh, desde el punto de vista jurídico, digamos, en regla, ¿sí? O que tiene que estar bajo un convenio colectivo de trabajo y lo tiene que respetar y demás, hoy no es viable en algunos aspectos, con lo cual termina siendo el que está ayornado día a día, se genera una estrategia competitiva, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos que, entre todos, sumando nuestro granito de arena, ¿no? Entre todos, gestionar estos tiempos de cambio. ¿Sí? Si bien todo va cambiando, algunas empresas no. Entonces, si nos tocan alguna de esas empresas, la idea es que nosotros seamos el factor de cambio. Pero bueno, esto es más que nada mencionarles el tema que hay que darle bolilla. Es algo importante porque a veces pone en conflicto el negocio, pero bueno, algunos todavía no llegaron a entenderlo. Pero bueno, en base a esto, a ver si quedaba algún temita para decirles acá. Ahí se conectó. Hola Andrea, ¿cómo andás?
Bien. Sí, ¿Todo bien? todo bien. Bueno, acá listamos todos los procesos que ya prácticamente vimos, ¿sí? En lo que es oferta de los servicios logísticos. Digamos, cuando decimos oferta, es que obviamente hay un montón de empresas que se dedican a un rubro particular. Admitiendo. Entonces, vamos a encontrar servicios, ofertas de servicios, tanto de abastecimiento, de la gestión de almacén, digamos, de todo lo que sería el Buenas transporte, tardes. distribución. ¿Cómo andás, Claudio? Todo Sí, bien, todo Claudio. bien. Todo bien, che. Transporte internacional, obviamente, manejándolo desde otro punto de vista. Gestión de toda esa red logística que puede ser de transporte, tanto de seguridad, de servicios de custodia, digamos, todo lo que ya vimos se puede llegar a encontrar en el mercado, ¿sí? Entonces, si bien nosotros a veces nos focalizamos en la parte técnica de todos estos servicios, de nuevo, tenemos que entender que siempre hay un marco jurídico en el cual estamos inversos. Entonces, y a su vez, que para poder operar, siendo nosotros tercerizados o siendo nosotros clientes que salimos a buscar proveedores, nos manejamos dentro de un ambiente laboral y todo lo laboral está regido por un convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces, como decimos, en todo negocio necesitamos almacenamiento, necesitamos transporte, no importa cómo lo necesitemos, si es una moto que hace una gestión administrativa, o sea, un camión que se recorre de punta a punta del país, tenemos almacenamiento, transporte, mano de obra asignada, tenemos recursos, tenemos seguros, ¿sí? Tenemos instalaciones y algo que es qué sé yo, para mí es muy normal, pero puede ser que dependiendo también la experiencia que uno tenga, de no haber ido a una empresa que tenga bien sistematizado todos los procesos administrativos, siempre tiene que haber algún documento o algo que pacte un contrato, ¿sí? Sin ser a veces con la palabra contrato, puede ser una orden de compra, ¿sí? Entonces, que la orden de compra a fines a veces legales sirve como un contrato, ¿sí? Contrato comercial con alguna empresa, con un proveedor. Gracias, Hernán, buenas noches. Entonces, tenemos que entender eso, ¿sí? Que cuando tenemos que vincularnos con un proveedor, siendo cliente o siendo proveedor, lo que sea, una de las herramientas que no puede faltar es un contrato, sea una orden de compra o como sea el formato, ¿sí? Entonces, lo que menciona acá, que también está en el apunte, cada vez, a medida que va pasando el tiempo, los servicios son cada vez más a medida, ¿sí? Y para que estas relaciones entre nosotros, cliente y proveedores o viceversa, tengamos una relación comercial que perdure en el tiempo, ¿sí? Las partes, digamos, tiene que haber algún común acuerdo o un contrato entre ambas partes en base a los servicios que brindamos o lo que vendamos, etcétera, ¿sí? Entonces, la única solución, lo que mencionaba, lo que queremos que mencionarles en esto es que es importante. Más que nada en este rubro de logística que más adelante vamos a hablar un poco, de que están relacionados muchos rubros totalmente distintos, ¿sí? Estamos hablando de gente que se dedica solamente a un servicio o brindar un servicio como un software, ¿sí? O que está dentro de un almacén, ¿sí? De un centro de distribución y obviamente también vinculado con alguien que está sentado en un camión de entre 10 y 12 horas por día. Entonces, son rubros muy distintos y la única forma de que sea sostenible todo esto es que estén las reglas, que haya reglas claras y que esté por lo menos escrito en algún lado, que eso es lo fundamental. Entonces, ¿por qué hablamos de un encuadramiento legal?
¿sí? Y es lo que más o menos le venía diciendo recién, digamos, tiene que haber en todo negocio reglas claras, ¿sí? No puede haber nada confuso. Entonces, ¿por qué necesitamos que esté bien encuadrado? Es porque nosotros en todo negocio tenemos responsabilidades, tenemos riesgos y tenemos consecuencias de hacer lo que hacemos, ¿sí? En todo negocio, no importa cuál sea. Entonces, la parte un poquito que más nos aburre, el tema del derecho, ¿sí? O al menos lo decimos siempre con Darina, es que, digamos, no hay algo puntual que apunte a la logística. Entonces, siempre que haya alguna, ¿cómo se dice? Eh, algún litigio, algún problema, siempre vamos a un derecho más superior, por así decirlo, por eso es derecho supletorio, porque digamos, como hay cosas que no se pueden resolver por cuestiones de ley, que no hay nada, o no hay cosas muy puntuales en la logística, siempre se va al derecho civil y comercial, digamos, cosas que están un poquitito más en otro nivel, ¿sí? Entonces, y entra obviamente en juego esa ley por deficiencia de lo que no hay, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener muy en cuenta esa parte. A ver, creo que nadie va a ir a leer el Código Civil y Comercial, pero tenemos que saber de que es uno de los teléfonos más importantes que tenemos que tener en la agenda es el de un abogado amigo y que tratar o un abogado que esté en tema, ¿sí? Obviamente si uno tiene un negocio apuntado a la logística va a tener seguramente algún estudio que se dedique a resolver problemas de cadena de suministro, de supply, como le llamen. Esto es lo que le mencionaba, digamos, hay muchas regulaciones que van aplicadas a algunas cuestiones puntuales, a un rubro puntual, ¿sí? Todo lo que negocio que sea de comercio tiene su... Le tengo que decir a Darina, pequeño detalle acá, el Código Civil y el Código Comercial ya están unificados, el Código Civil y Comercial se unificaron, pero digamos, cualquier negocio va a estar por lo menos inverso en eso, pero hay un montón de leyes que aplicadas a transporte, digamos, rubros muy puntuales, pero no a toda la logística, que eso lo van a leer un poquito más en detalle en el apunte, pero entiendan esto, ¿sí? Que puntualmente la logística no hay algo creado. Entonces, ante esa falencia caemos en otras leyes. Así que sí hay algunos reglamentos, ¿sí? Algunas resoluciones puntuales, pero, como les decía, no hay nada apoyado directamente a la logística. Y si bien uno puede llegar a decir que, a ver, se dice que es porque la logística, entre comillas, es algo nuevo, aunque tiene un montón de años, quizás acá evolucionó drásticamente por decirlo algo, los últimos 10 años, sigue siendo algo bastante nuevo y puede ser que sea por eso que no haya tantas leyes aplicadas al concepto logística como logística general, ¿no? Entonces, y otra de las problemáticas que se suma es lo que también les mencioné hace un ratito, de que son muchísimas actividades distintas que, si nos ponemos a analizar, si sacamos una, no funciona toda la cadena, ¿sí? Si sacamos el almacén, obviamente que no tenemos dónde guardar los materiales y digamos, no tenemos un pulmón que soporte la oferta y la demanda. Si no tenemos transporte, no lo podemos llevar al cliente. Entonces, hay un montón de pequeños rubros en toda la cadena de suministro que eso hace que se complejice cada vez más. Y por dar solamente un ejemplo de esto de que hay reglamentaciones puntuales para ciertas cosas, no es lo mismo tener un almacén de alimentos que un almacén de fármacos, no es lo mismo tener obviamente una flota de camiones a no tenerla, no es lo mismo todo eso sin una administración, ¿sí? Donde se aplican otras reglamentaciones, una simple administración, ¿no? Entonces, tenemos lo que decimos siempre, un pequeño desfasaje, gran desfasaje entre las normas que regulan la actividad, ¿sí? Y la logística es un cúmulo de todas esas actividades, ¿sí?
pero de todos esos rubros. Entonces, que encima tienen que funcionar de forma sincronizada, ¿sí? O sea, siempre es un pasito más de complejo. Un segundito para ver si falta alguien. No, está muy bien. Bueno, otra complejidad más también que podemos encontrar, que esto obviamente es del día a día, que lo pueden escuchar en cualquier lado, más allá de esta situación compleja de la logística, también se suma que muchas veces hay litigios que después generan jurisprudencia, que eso seguramente ya lo escucharon en legal, que hay resoluciones que una pisa a la otra o se contradicen en simultáneo. Entonces, todo el sistema jurídico es complejo y encima en este sendero gris, esta nube gris que estamos inmersos, se complica cada vez más. Pero bueno, creo que no tenía nada. Bueno, y para mencionarles, hablando un poco en general, digamos, en cualquier negocio que ya mencionamos, tenemos rubro de comercio, digamos, uno vende, ya tiene una actividad comercial, con lo cual va todo lo que mencionamos recién del código comercial. Uno tiene que, si va a tener un negocio, obviamente tiene que crear una sociedad, con lo cual para eso hay ciertas reglamentaciones. A su vez, si uno ya tiene un negocio, vende, genera ganancias, va a tener que pagar impuestos, con lo cual pagamos la parte de impuestos, ¿sí? Todas las reglamentaciones que hay. Si exportamos, tenemos que entrar al código aduanero, ¿sí? Si tenemos alguna especie de impacto ambiental, también tenemos regulaciones para impacto ambiental. Si obviamente estamos inmersos en un mercado donde competimos, hay defensa de competencia, ¿sí? Digamos, no podemos escaparnos de eso, digamos, ¿no? Después, vendemos productos, se lo vendemos a un cliente, el cliente tiene sus derechos, entonces también está el derecho al consumidor. Bueno, esto que lo estamos hablando acá medio fraseando, medio charlando, son cosas que muchas veces, si no lo decimos, no lo tenemos en cuenta, pero existen. Hay otro ejemplo que me olvidé, por ejemplo, si vamos a poner nuestro negocio sin analizar mucho dónde nos vamos a ubicar, si es un parque industrial, si es un sector planificado, lo que sea, o un barrio convencional, también tenemos regulaciones de dónde nos vamos a localizar en ese negocio en base al rubro en el que estemos inmersos. Así que lo que siempre decimos es un largo etcétera para la generación de un negocio, que obviamente no es de nuestra injerencia, pero tenemos que saber que tenemos que asesorarnos con alguien y más cuando hablamos de cadena de suministro. Pero bueno, dicho esto, que uno dice qué complejo que es todo, pero ¿cuál es nuestra misión? Digamos, ¿no? Como profesionales, es tratar de, sea nuestro, sea de alguien más el negocio, tratar de ayudar a generar esta visión y darle un encuadre legal más o menos orientado, ¿sí? O más o menos correcto. ¿Por qué? Obviamente todo esto, entenderlo al menos, genera menor incertidumbre del negocio. Obviamente si uno tiene ya todo más o menos fríamente calculado, podría llegar a pasar de que tengamos menor cantidad de obligaciones que cumplir, ¿sí? Por otro lado, en beneficio, mayores de derechos posibles. Nosotros vamos a tener más conocimiento de qué derechos podemos exigir y obviamente una menor cantidad de imponderables, ¿sí? Si tenemos menor incertidumbre, más manejo del error, más manejo de los imponderables. Pero básicamente es eso. Después, siguiendo un poco, hablando ya siendo nosotros, ¿no? Un cliente que necesitamos de un operador logístico y capaz que si ya nos orientamos un poquito a lo que es
digamos, generaciones de un contrato. Pero digamos, nosotros tenemos la necesidad de un operador logístico que distribuya. Hay un montón de variables, pero como las operaciones que ya mencionamos están todas integradas, digamos, todos los rubros, todas las empresas que participan en la cadena de suministro o todos los pequeños operadores, son operaciones que están totalmente integradas. Y además de eso hay un flujo de información importantísimo, que eso lo vimos, lo charlamos ya, tema indicadores, tema toda la información necesaria para ir tomando decisiones, modificando un poco el negocio. Digamos, todo eso hace que, una vez que el negocio ya está implantado y caminando, y a su vez tengamos algunos socios estratégicos, como es ahí, nos genera altas barreras de salida del negocio. O sea, llega un punto donde sí o sí tenés que trabajar con ciertos proveedores, cierta gente, no importa qué, pero digamos, no puedes salirte de lo que hay en el mercado, ¿sí? Entonces, lo que menciona acá de socios estratégicos es que nosotros para tener relaciones a largo plazo necesitamos tener estos operadores, estos tercerizados, como quieran llamarlo, eh, tener una relación estratégica con ellos, ¿sí? Entonces, sabemos que toda actividad logística tiene riesgos, ¿sí? Por eso tenemos que conocer a fondo lo que nosotros hacemos y la forma de, de hacer sostenible la relación es que nosotros también conozcamos esos riesgos, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos los riesgos y si hay cosas que nosotros no podemos controlar o en realidad no podemos suplir de alguna manera y sabemos los riesgos que tiene nuestro proveedor, es decir, de común acuerdo, contratar seguros. Si nos corresponde de nuestro lado, lo abandonaremos nosotros, si corresponde del operador, lo abandonará el operador, pero saber esos riesgos, en base a todo el conocimiento que uno tenga del rubro, hace que nosotros sepamos que tenemos que salir al mercado, contratar un broker, lo que sea, que tenga obviamente conocimiento de lo que estamos haciendo, pero en pos de qué, digamos, más allá de que uno dice, bueno, quiero aplacar el riesgo, que en realidad el riesgo siempre va a estar, nada más que tenemos una herramienta más para, para nosotros hacerle frente. El objetivo común es prevalecer la relación comercial, ¿sí? Digamos, ante cualquier evento, tener algún respaldo. Bien. Esto lo mencioné recién. Bueno, sí, esto es lo que charlamos recién. Bien, aspecto jurídico, hablando un poquito más puntual de transporte de cargas. Creo que retomamos un ratito, sí, después sigue esto. Está bien. Bueno, yendo puntualmente al transporte de carga, nosotros, no sé si ya lo hemos mencionado, pero obviamente hay una ley, que es la ley 24.653, de transporte automotor de carga, ¿sí? Que básicamente sirve y de mucho, si bien acá hay unas definiciones que son básicas, pero digamos, son las definiciones que están en la ley, ¿sí? Que nos aclara definiciones sobre los actores y las actividades que hay dentro del rubro de transporte automotor, ¿sí? Por ejemplo, acá dice transporte de carga por carretera, qué es el transporte de carga por carretera, qué es el transportista, qué es una empresa de transporte, ¿sí? Qué es un transportista, por ejemplo, individual, ¿sí? Que es el propietario de la carga, bla, 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 bla. ¿Qué es un fletero? ¿Sí? ¿Qué es el transportador de carga propio? Bueno, nos brinda un poquito el marco, ¿sí? Obviamente no debería ser obvio, pero es algo que recién a veces nos empapamos cuando ya tenemos algún problema. Vamos a la ley, pues ya tenemos un problema. En realidad debería ser al revés, pero bueno, sepan que dentro de esta ley hay un montón de definiciones en base a que apuntan a la logística, a la cadena de suministro.
Bien, y esto es lo que charlamos recién del tema de la contratación de transporte. Y uno dice, ¿por qué contrataría un transporte? ¿No? Y les pregunto, ya que estamos acá, digamos, es una pregunta que a veces cuando la hacemos es bastante obvia, pero digamos, ¿por qué uno, en este contexto que estamos hoy ahora, por qué saldría a contratar una empresa de transporte? Porque tenés que asegurar la mercadería, porque Ujú. disminuye los costos. Sí, capaz que no puntualicé bien, pero digamos, hoy en este contexto, Hernán, que ya sabemos todos los problemas que tiene el transporte, ¿no? Hernán, que le tanto la mano. Hernán, ¿estás ahí, Hernán? No, fue sin querer, profe. Ah, Diga ok, que fue ok. sin querer. Vamos, chicos, ¿por qué contrataríamos una empresa de Sí, transporte? A ver, reducir la permite- inversión Y inicial. principalmente Inversión inicial ya tenemos le hizo bien más. el tema sindical y el tema sindical, el tema de la contratación del personal Ujú, y con todos los gastos que eso trae, ¿no? Los costos. ujú. Creo que te ayuda a contratar un tercero en ese sentido, te ayuda a desligarte de un montón de problemas o por lo menos no hacerte cargo de otros Bien, procesos, digamos. bien. Sí, a ver, básicamente es lo que decía Claudio. No es tan malo lo que dijiste, Juan Cruz, recién, el tema de la inversión inicial y demás, pero si uno no se pone a pensar y dice, che, voy a poner un negocio. Bueno, porque a ver, en su momento Taylor no se confundió. Eh, digamos, o Ford lo mismo, digamos. Hizo el gigantismo industrial, digamos, che, mi proveedor me trae el acero demasiado lento, lo quiero en vez de 7 días, lo quiero en 3 días. Bueno, voy y me pongo a fabricar yo el acero para los autos. ¿Se entiende? O sea, las decisiones de decir, de invertir, tengo la plata, invierto, chau, lo hago. Ahora, en el contexto que nosotros estamos, decir, che, ¿cuánto sale un camión? Bueno, sale tantos millones de pesos. Bueno, y mejoro mi nivel de servicio ante el cliente porque mando un camión todo ploteado y demás, bárbaro, lo hago. ¿Sí? Si eso mejora el negocio. Ahora, tenés, hablando puntualmente del marco jurídico de todo esto, los aspectos jurídicos, hoy, o lo que, no sé si hay alguno que tenga conocido que trabajen en Coto, pero hoy toda la flota, o todo el transporte que maneja Coto, lo hace mediante una empresa también de Coto que se llama Logisú, pero tiene todo la flota de camiones, todos los transportistas, todo lo que está bajo en el convenio colectivo de trabajo de camionero lo tiene en otra empresa, no en Coto. Con lo cual, ¿se entiende? O sea, se desligan un montón de cosas dentro del rubro de supermercados que tiene Coto. Ahora, básicamente es eso. Y queremos evitar algún tipo eh, de relación cuando empezamos a vincularnos con otros convenios que no son en el 90% de nuestro negocio. Vamos de vuelta. Y obviamente porque ya conocemos el gran conflicto que hay con el tema camionero. Pero, a ver, sin yéndonos para el lado de camioneros, digamos, lo que queremos evitar muchas veces, o lo que, digamos, en esta filmina queremos mencionar, es evitar algunas relaciones de dependencia cuando nosotros contratamos transporte. ¿Sí? Esto es, digamos, ya evaluamos que no vamos a hacer una inversión en transporte, voy a salir a una licitación abierta, que vengan oferentes y que quieran cotizar el servicio que nosotros pretendemos. Más allá de eso, que salimos al mercado a hacer eso, corremos también el riesgo de que, por ejemplo, nosotros tenemos un negocio que tenemos que distribuir X producto y no necesitamos una gran logística, no necesitamos alguien que nos haga una gestión y demás. Necesitamos solamente 3, 4 fleteros de confianza que nos distribuyan los productos. Bueno, digamos, que sea, por ejemplo, soy una pyme mediana en realidad, que a Carlos le puedo dar trabajo todo el día, todos los días, todo el mes, todo el año. Bueno,
ese tipo de relación, lamentablemente, si son todas facturas correlativas, y prácticamente labura una jornada laboral más o menos acorde, 8 horas, 9 horas, 10 horas, se puede generar lo que acá dice la relación de dependencia laboral, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos estas cosas? ¿Sí? De decir, che, tenemos facturas correlativas, no hacemos una licitación abierta, solamente abierta, no abierta, perdón, formal. Sí, llamamos a 3, 4 fleteros que nos hagan los servicios y chau. Digamos, bueno, todo esto lleva complicaciones que están en la ley de trabajo, ley de contrato de trabajo, donde nosotros se puede sospechar, cualquier tipo de relación se puede sospechar como que es relación de dependencia laboral. Entonces, tenemos que tener claro eso. Obviamente, lo dijimos al comienzo, tener una orden de compra, que nosotros podamos tener bien definido, mostrarle a cualquier abogado o ante cualquier litigio que tenemos una orden de compra generada con una especificación técnica, con una apertura de sobres, por decir algo, que digamos, ya no hay apertura de sobres formal, presencial, digamos, pero que hubo un comprador que eligió de 5 presupuestos, eligió 2 o 3 y se tomó una decisión de tomar a uno de esos 3. Entonces, que haya un proceso, que haya una orden de compra, que haya una especificación técnica, hace que podamos evitar problemas de relaciones de dependencia laboral. Y por ahí también el tema del monotributo, hoy en día está muy metido. Sí. El transportista que usa el monotributo y también lo mismo, es una relación de dependencia encubierta, si te la quieren. Claro, el tema es que, más allá de que sea monotributista y facture, muchas veces pasa que depende cómo esta persona trabaje, capaz que no le da factura a nadie se la pide. Entonces caemos en estas facturas, una serie de facturas correlativas, y que ahí sí se sospecha, obviamente, porque ya hay casos de resoluciones que salen a favor de la persona, del trabajador, que, no sé, si tenés 10 facturas en un mes y 9 son tuyas, y sí, vas a caer en una relación de dependencia laboral. Entonces, qué sé yo, hay mucha gente que está con monotributo, ¿sí? Pero el problema es ese, que quizás no facturan todo lo que tienen que facturar y las únicas facturas que generan son las tuyas. Y ahí fuiste. Yo les voy a mostrar un ejemplo. A ver si lo tengo, porque me olvidé de abrirlo. Ahora que lo leo acá en mis machetes. A ver si... Yo les iba a mostrar, espero tenerlo a mano. Cuando apenas comencé en logística en el hospital, no había nada, no había contrato, no había... A ver si trabajos... Che, me parece que no lo tengo. Bueno, no importa. Pero se los cuento nada más. Bueno, cuando empecé no había lo que se llamaban especificaciones técnicas, pero la verdad que no tenían mucho sentido, digamos, no había una descripción buena del servicio que se necesitaba contratar. El hospital en ese momento y ahora también, todo lo que era servicio de transporte lo contrataba. Sí, obviamente porque el rubro que se dedica a salud y no tenía necesidad de hacer una inversión en camioneta. Sí, la hizo obviamente en ambulancias para tener un servicio mejor, pero no lo iba a hacer para una camioneta para llevar el insumo. Entonces, obviamente todo lo tercerizaba. Y teníamos distintos transportes, qué sé yo, transporte de personas, o sea, llevábamos personas de la red hospitalaria, las llevábamos a otras sedes, éramos la conexión de muchas reuniones que antes obviamente se gastaba mucho más en las reuniones presenciales, pero transportábamos personas, transportábamos sangre, transportábamos, no sé, productos varios como una resma de papel. Entonces, cada una de esas cosas tenía una especificación técnica acorde. ¿Por qué? Porque de esta forma podíamos hacer competir a muchas más empresas. Si solamente necesitábamos transportar insumos varios,
con sinceridad, a ver si me contrataban 5 fleteros o me contrataban una empresa que tenga 5 camionetas, me daba lo mismo, mientras cumplo una especificación técnica que yo decía. Ahora, en mi especificación yo decía, tengo un objetivo, bueno, transportar todos los insumos de forma ininterrumpida a la red hospitalaria, X. Ahora, después le decía, informes mensuales, y yo quiero informes mensuales de todos los destinos, de los tiempos que se tardan, etc. Bueno, eso un fletero no lo puede hacer. Entonces, obviamente el fletero quedaba descartado por gravedad prácticamente. Entonces, sí iba apuntado a un operador, que lo vimos el otro día, los partners, Party Logistics, a un 2PL iba apuntado quizás. Ni siquiera necesitábamos almacenamiento. Entonces, uno va completando objetivos, condiciones generales del servicio, ¿qué más? Penalidades, formas de pago, digamos. Elaboramos, entre comillas, un contrato que en realidad estaba encuadrado como una especificación técnica adjuntada a una orden de compra. ¿Sí? Pero nosotros en todo momento, si era Carlos del fletero o era logística en salud, por decir algo, a mí me da lo mismo, pero sí había un contrato por medio, una orden de compra con una especificación técnica y un montón de obligaciones que tenía que cumplir. Y en uno de los puntos de esa especificación técnica estaba en la parte de leyes aplicadas. Entonces, por decir una ley de contrato de trabajo que no se iba a sospechar, digamos, todo obviamente las especificaciones de orden de compra estaban firmadas, con lo cual después ante un problema no podía desconocerlo. Se supone que se daba por leído y entendido, entendía la especificación. Entonces había un montón de leyes que iban aplicadas. Si eran sangre, bueno, todo transporte de muestras biológicas, hay solamente una resolución de sangre sí había una resolución, pero de transporte de cargas peligrosas era, como salía. Entonces sí no podía desconocer de que esta empresa que se dedicaba a transporte de sustancias peligrosas no podía desconocer todas las reglamentaciones que hay de que una camioneta tiene que estar ploteada con pictogramas de peligro, que para cada transporte tenía que tener una planilla con un determinado formato. Bueno, si bien lo poníamos en condiciones generales como algo puntual a tener en cuenta, como bibliografía, en el último punto poníamos todas las leyes aplicadas. Entonces le damos un marco, como lo que estamos viendo acá, marco jurídico del tema. Bien, seguimos. Profe, hablando de justamente de residuos peligrosos, Sí. quería comentar que hoy, por ejemplo, me pasó algo justamente con eso. El chofer nuestro, al no tener, como no estar habilitado para el transporte de residuos peligrosos, no pudimos retirar productos químicos que necesitábamos para una planta de efluentes. Exacto. Y solamente con ese tema no me quedó otra alternativa que esperar a justamente el envío a cargo de lo que sería el proveedor. Exacto, sí, sí. Es más, no conozco a fondo, el transportista tiene el ruta, ¿sí? El registro, siempre me olvido alguien que me ayude, el ruta, el transporte automotor. Registro único, ¿eh? Unificado. Bueno, siempre me olvido una de las letras. Más allá que... ¿Cómo? Registro único de transporte Sí, automotor. es único. Aparte de tener el ruta, tiene sus análisis y todo eso, pero también tiene la camioneta que se usa para transporte, tiene la revisión técnica obligatoria, la RTO, en vez de la BTV tiene la RTO. Bueno, esa RTO tiene que estar habilitada para transporte de la camioneta, pero a su vez, según lo comentado por una de las empresas, a su vez tiene que el chofer hacer una capacitación sobre manejo de sustancias peligrosas. Si tu rubro en logística es sustancias peligrosas. Con lo cual, a ver, me generaba mis grandes dudas cuando charlaba con alguno de los fleteros como para saber más o menos cómo andaba la empresa que contratábamos. Me generaba muchísimas dudas que el transportista esté capacitado ante un derrame de un producto químico. Pero bueno, digamos,
legalmente él podía transportar y era un chofer profesional en ese rubro. Así que sí, digamos, no es que vos hoy vas y querés traer un bidón de 1000 litros de ácido clorhídrico, lo cargas en una Fiorino y ya está. Que tal cual, No. el curso es como que es un poquito, es muy básico el curso que le dan a Es muy básico, pero bueno. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Coto, en el centro de distribución, Ajá. teníamos un chofer que iba a buscar el combustible a YPF con el vehículo propio. Claro. Y se dio un curso de 2 o 3 horas, pero yo te aseguro que le preguntabas cómo actuar en el caso de tener un derrame, y el tipo traía 20.000 litros de combustible, o sea, no es muy exigente la norma. No, y lo que tiene es que lo poco que conozco, digamos, del accionar que deberían tener, es llamar a Defensa Civil. Bien, digamos, llamar al 911 y listo. Digamos, salvo si es algo muy chiquito, pero a ver, digamos que entra ya, no me sale la palabra, que ya puede ser perjudicada un civil, digamos, ¿no? Tiene que llamar a Defensa Civil para que venga a contener el problema. Pero, por ejemplo, en muestras biológicas, que es algo que, no sé, en una cajita así puede contener, no sé, 20 muestras de sangre, y el tipo choca, debería él saber que, más allá de que tiene que fijarse que no haya una persona herida, que llama al 911 para la ambulancia y demás, tiene que avisar de que él transportaba muestras biológicas. Y a su vez debería tener un kit antiderrame, poner guantes, barbijo, un montón de cosas. En algunas camionetas las he visto, pero después no puedo asegurar que alguien diga, che, hay un checklist que tiene que tener los guantes, no lo he visto nunca. Son buenas prácticas. La ley no dice que tengan que tener eso, pero son buenas prácticas. Pero bueno, volviendo al tema. Claudio, ya que no me acordaba que trabajaste en Coto. Dije algo que no es tan real de lo de Coto recién. Igual ahora vamos a hablar un poco más. No es correcto. O sea, a ver, tiene su equipo de choferes, ¿sí? Bajo el convenio de camioneros, rama choferes. En sí, digamos, en el año 2006, cuando pasó todo esto de que Moyano agarró los centros de distribución, Claro. lo que hizo Coto fue cambiarle la razón social a la logística. Exacto. Entonces pasaron todos a estar bajo el convenio de camioneros con otra empresa diferente. Logisub. Claro, Logisub. Bien. La cosa es que ellos lo que hicieron fue, o sea, tienen una cantidad grande de camiones, tienen algo de 80 tractores, como 150 semis, que son propios para distribución local. Y después lo que es el interior lo hacen con terceros, con una empresa que se llama EDAR, que es conocida medianamente en la logística y que es una empresa del cuñado de Alfredo Coto. O sea, la armaron para distribuir también mercadería de Coto. Después creció esa empresa y está distribuyendo. Claro. Pero sí, o sea, tienen todos los choferes bajo convenio de la rama de choferes, digamos. Sí, que alguno lo habrá visto. Ahí se lo comparto. Ahí está, ¿no, Claudio? Claro. Este logo en algún camión, en algún semi lo han visto, seguro, en algún chasis cerrado. Sí, seguro. Seguro. Sí, porque se hicieron muy grandes. Arrancaron con Coto y ahora hacen transporte internacional, tienen camiones, una flota muy, muy buena, muy moderna. Sí. Bueno, buenísimo que no les esté mintiendo. Ahí tienen una prueba. No los estoy chamullando en eso. Che, bueno, sigamos. Bueno, básicamente estábamos hablando de, a ver, sí, de por qué subcontratamos, ¿sí? Y que más allá de subcontratar tenemos que tener ciertos cuidados en el tema de las dependencias laborales. Igualmente también tengo un caso de eso en donde trabajaba, que mucho tiempo un sector del hospital
obviamente cuando paso yo a logística no había nada centralizado, digamos, no había un sector que se llamaba logística. Si necesitas algo que tenga que ver con logística, llamá a Carlito. No existía. Entonces, cada uno de los servicios, qué sé yo, por decir algún sector de ortopedia, si tenía que hacer algún trámite, llamaba a Moto José, que estaba ahí a la vuelta, y le hacía un trámite. Sí, bueno, el tema que esa moto de José, sí, moto logística José, vamos a decirle, estuvo, no sé, 15 años haciendo el servicio de trámite al sector ortopedia. Entonces, esos 15 años justo coincidían con que José se quería jubilar. Entonces, cuando yo caigo en todo en este tema, me dicen, che, ¿podrás ver a ver cómo podemos hacer para desplazarlo? Y mirá, hablamos con el sector de legales y tratamos de asesorar un poco y no había forma de desprenderse de la dependencia laboral. Rogaba, o sea, creo que en estos tiempos debería finalizar el contrato, entre comillas, contrato, como que José se tenía que jubilar. Ahora, quedaba todo en manos de Dios, decir, se jubila y le hace juicio al hospital por una relación laboral que nunca formalizó. Entonces, no tenés muchas herramientas. Lo que hicimos en ese momento fue empezar a sacarle algunos de esos trámites, porque ya teníamos un contrato con una empresa de motologística, obviamente un negocio ya con una SA y demás, digamos, que ya estaba bien establecido, y empezar a quitarle algunos trabajos, decir, bueno, listo, ya tenemos una empresa, está compitiendo, bueno, José hace tales viajes porque es más barato, digamos, pero bueno, sentamos un poquito de antecedentes ante una problemática futura. Con lo cual, estas cosas pasan en cualquier lado, ¿sí? No hace falta que la empresa sea grande, chica, mediana, pasan. Pero bueno, saltando un poco a lo que es la sindicalización del transporte automotor de carga, que bueno, vamos a ver algo de lo que dijo Claudio recién del 2006, digamos, de los conflictos que hubo, para aquel que no los conozca. Pero bueno, un poquito de historia perdón que me olvidé de chequear por la duda que no me haya olvidado nada. No me olvidé nada. Un poquito de historia, lo tienen también en el apunte un poquito más explayado, pero en 1945, perdón, 43, ya se empezó a gestar todo el tema de la sindicalización del tema transporte. Pero bueno, en el 43 fue la primer indicio, ¿sí?, de que un pequeño grupo de conductores se agrupó, ¿sí?, y se enrola en lo que era el FORA, ¿sí?, según la bibliografía, la Federación Obrera de la República Argentina, que no tuvo mayor éxito, y obviamente como que no se aceptó esa agrupación gremial. Después sí, en el 45, en la capital federal, sí se fundó el Sindicato de Choferes, Camiones y Afines, ¿sí?, que ya obviamente ya estaba encuadrado en lo que es la ley o el decreto 23.852, lo van a tener en el apunte, no sé si lo guardé por acá, no, no importa. Que más que nada habla de que ya, si uno arma un gremio, ya tiene personería gremial, le dicen, digamos, ya entra en una lista. O sea, no es que yo me junto con 3, 4 de ustedes y digo, che, vamos a hacer el sindicato X y ya somos un sindicato. No, uno tiene que ir, anotarse, digamos, que se apruebe y todo el proceso jurídico. Ahora, es en 1945, con esa ley y este pequeño grupo que fundó, digamos, el sindicato de choferes y camiones, ya tuvo la personería gremial número 6, con lo cual recién arrancaba toda la generación de estos sindicatos, y en el 64 recién ahí se crea la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros de Transporte Automotor de Carga, Logística y Servicio, ¿sí?, que en ese año, en el 64, la personería gremial, miren, en 20 años
ya la personería gremial es la 760. En 20 años, de ser número 6 a el 760, hubo una gran expansión de todos los sindicatos, no importa el rubro, pero fue una expansión enorme. Y obviamente, hoy en día también tiene expansión, no en la generación de tantos sindicatos, sino que, hablando puntualmente del sindicato de camioneros, tiene una gran expansión en distintos rubros, ¿sí? Perdón, me olvidé de esto. En el 66 recién, bueno, obviamente después de crearse la federación, 2 años después es que surge el primer colectivo de trabajo a nivel nacional. ¿Sí? Digamos, la primera discusión sobre cuestiones laborales se dio en el 66 y salió el convenio colectivo de trabajo en ese año. Que obviamente hoy en día tiene vigencia, que es el 40/89, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Sí. Pero bueno, para aquel que no esté a tono con este tema, que digamos, yo en su momento tampoco, y tuve que empezar a leer un poco del tema para saber de qué estábamos hablando, si bien, aunque, como les conté, siempre estuve más, en la última etapa, sí teníamos camiones propios, pero en el último trabajo que tuve, pero tampoco estaba muy reglamentado esto. Sí, tiene el conocimiento, pero la verdad que no. Cuando uno se aleja de la ciudad de Buenos Aires, digamos, la fuerza de cualquier sindicato se va perdiendo, digamos, lo fuerte está acá en Buenos Aires. Pero les decía, a pesar de tener contratos tercerizados de transporte, convenía siempre tener alguna noción del tema. Bueno, el convenio colectivo de trabajo del sindicato de transporte es el 4089, que obviamente está vigente, ¿sí? Y que, bueno, esto amerita que explique un poquitito, tiene 150.000 beneficiarios. Este dato quizás es un poquito viejo, creo que es del 2010, pero bueno, en ese momento tenían 150.000 beneficiarios a nivel nacional, pero alcanzaba a 500.000 trabajadores. Y uno dice, che, pero ¿cuál es la diferencia entre 150 y 500? Una de las razones, y es que, perdón, de esos 150.000, 120.000 son trabajadores activos, con lo cual el resto seguramente son delegados, bueno, congresales, bueno, un montón de puestos dentro de la participación gremial, pero bueno, representan en realidad 500.000 trabajadores. ¿Por qué? Porque gran parte, digamos, esto se justificaba de esa forma, gran parte de esos trabajadores puede que sean conductores o dueños de su propio transporte, con lo cual ya se encuadran dentro del sindicato único, que lo dice ahí, de fleteros, que también tiene alcance nacional. Dicho esto, aplicado a todo el país, bueno, el convenio colectivo de trabajo de camioneros, está bueno que lo mencionemos, digamos, no es que es Moyano, un par de amigos y algunos secretarios generales más, sino que tiene otras partes, ¿sí? Que lo conforman, ¿sí? Por ejemplo, la Confederación Argentina de Transporte Automotor, la CATAC, es una, la FADEAC, que es la Federación Argentina de Entidades Empresarias de la Autotransporte de Cargas, que la FADEAC es ya lo hemos hablado, si uno recuerda, que es donde sacamos mucha de la información para generar indicadores, digamos. Ellos tienen sus indicadores de costos de la participación del costo en las cubiertas, en los sueldos, digamos, un montón de indicadores que nos van a servir para ver cómo está el mercado afuera, ¿sí? En base a lo que tengamos, lo que estemos haciendo en el negocio. Pero bueno, la FADEAC es parte, la Cámara de Agente Comercial de YPF lo mismo, la Federación Nacional de Camioneros,
obrero de transporte automotor de carga, son un montón de entes que participan del convenio colectivo, con lo cual, nada, es mencionarle esto, no es que es solamente el sindicato de camioneros y nada más, y que todos forman parte de la mesa que discute el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Cuando surgen las paritarias y demás, y digo, distintas reglamentaciones, son todos los que participan de esa mesa. Pero bueno, dicho esto de hace un ratito de que hoy en día la actividad sindical dentro de lo que sería transporte tuvo una gran expansión, uno dice, ¿por qué tiene tanto poder, o mejor dicho, tanto alcance? ¿Sí? Es porque, y ahora le voy a pedir a alguno que lo lea detenidamente, este es medio un trabalenguas, a ver si lo puedo expandir un poquito menos. Bueno, ¿se lee ahí? Si yo les pido a alguno que lea, ¿o está complicado? Chicos. Yo estoy en el celular, mucho no veo. Ah, bueno. Bueno, básicamente lo que dice acá. Bueno. Che, ¿cuántos somos? Somos 31, uno que lea. O no se lee. Yo puedo leer. Dale. Yo estoy en la compu y leo hasta ahí. Yo Ah, puedo bueno. leer una parte también. No, tranqui. Listo, lo hago yo. ¿Qué? ¿Leo? ¿Sí? ¿Te cansás? ¿Se lee? Sí. Bueno, ¿Se dale. escucha Sí, se escucha. La presente Convención Colectiva de Trabajo será de aplicación para la totalidad de los trabajadores ocupados en el transporte de cargas por automotor en todo el ámbito del territorio nacional y o fuera del mismo. Así se trata de transporte de ganado, vinos, cereales, minerales, materiales de y o para la industria de construcción, servicios de encomiendas y expresos, diarios y revistas, remolques de vehículos automotores en la vía pública, repartos a domicilio, servicios de cargas combinadas con otros medios de transporte, sean estos ferroviarios, marítimos y o aéreos, mudanzas, combustibles u otros elementos líquidos, semilíquidos y o sólidos, servicios de transporte de clearing y carga postal, valores y o caudales, públicos o privados, servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido y o limpieza de calles, vías y o espacios públicos y tareas complementarias y o afines, el transporte de caña de azúcar y o sus derivados en cualquiera de sus formas, en general, otros tipos de transporte automotor de cosas o mercaderías, aun cuando las cosas transportadas hayan sido elaboradas por una finalidad determinada. Equipos y o máquinas y o elementos que ulteriormente se destinen a montajes de industrias y o construcciones civiles, como así también aquellos que provengan de desmontajes similares, guardas de carga en tránsito, etc., siendo esta enumeración meramente enunciativa y no taxativa ni limitativa, y por ello no implica de manera alguna la exclusión de otras formas de transporte. Claro, encima de todo lo que está acá, no es limitante. ¿Sí? Digamos, como que cada cosa que va apareciendo se puede ir acaparando. Sí, que bueno, no sé si la diapo que viene, no. Pero digamos, por eso tiene tanto poder, digamos, ¿no? El convenio colectivo 4089, porque digamos, abarca cualquier cantidad de rubros. Digamos, cuando decimos barrido y limpieza, digamos, ¿cómo llegó el convenio a abarcar barrido y limpieza de la calle? No tengo idea, pero digamos, como es la frase que se dice, terreno cedido, terreno perdido, o algo así, cuando parpadeaste y no tuviste la forma de evitar que el convenio entre en tu rubro, fuiste, sonaste, ya está el sindicato de camioneros en la puerta. Así que básicamente la idea de que lo lean es que repasemos que el convenio abarca todo, ¿sí? Si es en ferrocarril marítimo, aéreo, o tiene que ver en realidad con esos rubros. Y encima, obviamente, la última frase que no es más allá de que esté enunciado acá, no es limitante ni taxativo. Ok, bárbaro, estamos bárbaros, digamos. Bueno, esto es más que nada un cuadrito, también es de larga data, pero que más allá de que sean
sindicatos que pueden estar directamente añadidos en el sindicato de transporte, hay algunos que son que tienen personería gremial, ¿sí? Pero que son como, ¿cómo decirlo?, adjuntos, digamos, que son parte, no son parte, pero sí son como que colaboran con el sindicato de transporte. En realidad, en total son 28. Y más que nada, para no andar leyendo este cuadrito, es que hay otros sindicatos de transporte que no están dentro del 4089, como por ejemplo, que a veces se suman a las movilizaciones, digamos, los reclamos, pero no tienen nada que ver con el transporte, que también a veces genera conflicto, porque, digamos, estos sindicatos reclaman estar a veces dentro del convenio de camioneros, pero no logran insertarse, como puede ser lo de las motociclistas o los motomensajeros, los repartidores, digamos, se apoyan en el sindicato, pero no son parte. ¿Qué más? ¿Cómo seguimos? El sindicato de carga y descarga también, que ahí está siempre en conflicto con camioneros. Claro, sí. Bueno, en el hospital hemos tenido un problema. Ah, no, pero eso abarca otra. No, iba a decir una cosa. Pero a ver, no voy a decir nada porque voy a spoilear lo que vamos a ver más adelante. Pero sí, todo lo que es. Hay un carril que nunca voy a entender de que, bueno, yo descargo camiones, yo manejo el camión, digamos, como que nunca, siempre hay un gris en todo y da para el conflicto. Y más si tenés delegados, congresales y demás dentro de tu sector. Pero sí, el tema de estas funciones muy limitadas de cada persona, de cada perfil es terrible. Pero bueno, vos sabés que cuando dijiste, Claudio, puede ser que decía en el 2003 lo que hablamos, del caso de los centros de distribución, o capaz que está mal acá en la diapo. Puede ser, mira, yo me acuerdo, yo lo tengo patente de 2006 porque ya estaba trabajando en logística, soy bastante viejo. Voy a chequear esto, che, ya que estamos. 2006 o 2003, porque yo lo tenía en el puede 2000. ser que el conflicto este que vos nombrás ahí de Carrefour haya sido en el 2003. Y Uh-huh. pasa que la realidad es que en el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, es cuando hace alianzas con Moyano y empieza a tomar cualquier tipo de industria. Por ejemplo, vos tenés hoy mayoristas de mercadería que están en el sindicato de camioneros, tenés un montón de cosas. Sí, pero igual caudales y demás. confirmo que es 2003 porque ya había notado acá. Hay una resolución. Hay una resolución que dio. Che, pero estamos hablando entre nosotros y por el resto. Sí, por eso puede ser que en el 2003 yo de Carrefour desconozco cuando. Perdón, antes de hablar con esto, de seguir con esta diapo, de lo que estábamos hablando, del alcance, del poder, digamos, que tiene el sindicato de camioneros, más allá de todo eso, como figura máxima, siempre lo tenemos a Moyano, que más allá de que creció el sindicato, obviamente la figura de él creció en un montón de aspectos, donde hoy Moyano no es solamente secretario general del sindicato, sino que es parte del consejo directivo de la Federación de Camioneros, es secretario general de la CGT, con lo cual, digamos, fue acaparando, más allá dentro del convenio de su rubro, él fue creciendo políticamente también y obviamente eso también le dio mucho poder. Ahora, me salté algo que quería decir en esta, me parece. No, bueno, que en realidad todas estas, de lo que venimos hablando, bueno, el 4089, espera que lo quiero chequear por las dudas. Sí. Bueno, el convenio colectivo de trabajo 4089 quiere decir que es del año 89, ¿sí? Pero hubo una anterior negociación del convenio de trabajo que fue en el 75, ¿sí? Con lo cual viene de muchos años atrás también, que ese convenio del 75 fueron las bases para hacer el 4089, ¿sí?
pero digamos, es más que nada para decirle que remonta de varios años atrás todo el tema del CST de camioneros. Bueno, sentándonos en esto, digamos, de cómo también evolucionó un poco, o cómo tuvo una gran expansión después del 2003 el sindicato de camioneros. ¿Por qué? Hubo en el 2003 un conflicto con Carrefour donde se empezó a reclamar que todas las operaciones que estaban en los centros de distribución de Carrefour deberían estar encuadrados en el sindicato de camioneros, ¿sí? Obviamente todo esto llevó unos largos meses de lucha, pero el Ministerio de Trabajo sacó una resolución a favor del sindicato, que fue fue la resolución 263, la tengo acá anotada, del 2003, ¿sí? Que dijo, que decretó de que todas las actividades de los centros de distribución, en este caso Carrefour, deberían, o sea, no me sale la palabra, perdón, obligaba a Carrefour a que los metan en el CCT 4089. Con lo cual, como ya sabemos, si ya hubo una resolución a favor de este caso, se sentó jurisprudencia para todo el resto de los casos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Más allá de que sí se expandió mucho el sindicato, hubo una gran ola de terciarización de todos estos servicios, ¿sí? Entonces, nada, obviamente con los tiempos que uno pueda llegar a tener, adaptarse, pero digamos, gran parte de los negocios que tenían una gran porción de la cadena de suministro, lamentablemente tuvo que caer en el convenio colectivo 4089 y darle todos los beneficios que hay en ese convenio. Pero bueno, después en el 2008, donde ya podemos decir que hubo un gran desarrollo de la actividad logística, vieron que hace un rato dijimos que no hay nada aplicado a logística, ¿sí? En lo que sería leyes, reglamentaciones o resoluciones. Bueno, recién en el 2008 empieza, después de toda una evolución, se incorpora este punto que dice acá, el 5.12 y 5.13, que no está acá, pero lo tienen en el apunte. El convenio agrega capítulos, que en este caso el 5.12, donde empiezan a establecer algunas ramas de la operación logística, ¿sí? Con lo cual caracteriza, ¿sí? Enuncia qué es la actividad logística y describe al personal que está comprendido dentro de toda esa cadena logística. Por dar algunos ejemplos, digamos, define al operador logístico, define el operario especializado logístico, el encargado logístico, un jefe, lo que sea, el operador de autoelevadores, que muchas veces este operador, depende del convenio, no está definido, ¿sí? Entonces a veces genera conflicto cuando hoy un operador de autoelevador se supone no, es un chofer calificado, ¿sí? Un especialista, vamos a decir, un operario especializado. Muchas veces trae conflictos porque obviamente son caros, o sea, tienen un buen sueldo, pero depende del convenio colectivo, son nada, digamos, es un operario más y te genera un conflicto en realidad interno para el negocio, digamos, porque un buen chofer de autoelevador, cuando se le genera una vacante en otra empresa que está con un buen convenio, lamentablemente se va, y vos lamentablemente en tu negocio sos el que está rotando el chofer de autoelevador. Pero bueno, uno obviamente se ajusta a los convenios del rubro en el cual trabaja. Pero bueno, nada, digamos, hablando puntualmente de esto, se agrega el capítulo en el 2008 y ya se empiezan a encuadrar un montón de puestos, ¿sí? Los administrativos dentro de la logística, ¿sí? Primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Así que básicamente eso es lo que estamos viendo. Bueno, esto
y todo lo que tenga que ver con el sindicato de camioneros. Pasamos a, bueno, esto es un poquito, también está bastante desarrollado en el apunte, pero para charlar un poco, hoy en día, digamos, ya dijimos, el poder que tiene el sindicato de camioneros en Argentina es bastante grande, ¿sí? Pero, digamos, tuvo una evolución también lo que es en las cuestiones legales, y yo acá les traje un extracto que, digamos, el 14 bis de la Constitución Nacional, digamos, todos lo deberíamos conocer, pero, digamos, a partir de esto, de algunos hitos como es el 14 bis dentro de la Constitución, es la punta de lanza de toda la evolución de los sindicatos, y obviamente, si vamos al 14 bis que está acá, está en letra chiquita y se lo voy a leer una parte, no lo voy a leer todo. El trabajador en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas, equitativas, labor, jornada limitada, etc. Participación de las ganancias de las empresas, ¿sí? Y acá, perdón que lo estoy leyendo porque, acá está. Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, que es lo que hablamos hace un ratito de la personería gremial. Entonces, dicho esto, después se abre un abanico de un montón de cosas. Por ejemplo, la ley 23.551, que se las prepara acá, que habla del régimen de asociación gremial, ¿sí? Entonces, acá dice, dispone a todos los trabajadores, que todos los trabajadores tienen derecho a constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales, a afiliarse, no afiliarse, desafiliarse, reunirse, desarrollar actividades sindicales, bueno, un sinfín de definiciones, digamos, como que de a poco fueron dándole poder a los sindicatos, ¿sí? Hasta que llegó un punto que no tengo la fecha, pero la Corte Suprema de Justicia ya en su momento le dio tutela no solo a los delegados, digamos, hoy, una vez que está asignado un delegado por el sindicato, ¿sí? Digamos, esa persona tiene ciertos beneficios, como por ejemplo que es muy difícil despedirlo, ¿sí? Pero no solo a él, sino que en determinado momento a todos los que participen en actividades gremiales también gozan de ciertos beneficios, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que no lo puede despedir, digamos, entra la ley de discriminación gremial, no me acuerdo si era discriminación, sí, la ley de antidiscriminación que está acá. Entonces, digamos, un montón de cuestiones no podés, digamos, más allá de que puedes hacer un montón de cosas para echarlo, digamos, o agarrarte de algún pequeño incidente, o que esa misma persona haya tenido, no sé, por ejemplo, acoso laboral. Si está acusado de acoso laboral, más allá de que es algo grave, no tenés tanta fuerza para poder despedir a alguien, más en las condiciones de que es activista gremial. Pero bueno, son todas cosas que fueron sumando para que digamos, hoy los sindicatos sean lo que son, ¿no? Y algo para detallar, que no sé si está en la diapo que viene. Bueno, sí, está acá. Que ¿por qué hablamos de todo esto? Porque también tenemos que tener en cuenta de que todo esto es aumento de los grados de conflicto, ¿sí? Bueno, tenemos gente, depende del sindicato, tenemos delegados que colaboran, digamos, que trabajan su jornada laboral completa, otros que no, que gran parte del día están haciendo actividades gremiales, y muchas veces en esas actividades se llevan a otra parte del plantel que estén afiliados al sindicato, con lo cual todas esas modificaciones en la jornada de trabajo generan aumento de costos, ¿sí? Si uno no deja, se va a llevar a 10 personas del plantel para una actividad gremial, y vos decís, no te lleves a 10, llévate a 5, bueno, ya es una situación de conflicto, tenés que sentarte, negociar con el delegado, bueno, una serie de cuestiones
Y a su vez, algo que mencionamos así medio en chiquito hace un ratito, que resta polivalencia. Este tema de, no, yo estoy para cargar y descargar el camión. No, yo estoy para manejar el camión. No, yo preparo pedidos. Entonces, esa polivalencia de que, digamos, los extremos son malos, ¿no? Pero de algún empresario que, digamos, va más allá de las cuestiones de la polivalencia, sino que lo único que quiere es llenarle minutos de trabajo a la persona y prácticamente esclavizarlo a el delegado que trata de que no, en ciertos rubros, trata de que las tareas sean las mínimas posibles, ¿no? Y ante cualquier eventual, es decir, che, ¿por qué en vez de acomodar la estantería hacemos, no sé, etiquetamos o preparamos pedido, lo que sea? Bueno, ya es una tarea extra, ya tenemos que empezar a hablar de un cambio de categoría, de un aumento de sueldo, bueno, todas esas cosas que por algo en algún momento sucedieron, porque los extremos son malos, ya lo dije. Entonces, bueno, nada, nos quita eso, la polivalencia del personal que podemos llegar a tener y aumento de los costos. Por darles algún ejemplo, sí, digamos, en este caso, yo lo único que tengo de ejemplo de la experiencia es eso, de que más allá de tener, yo tenía 3 delegados en el sector, de un total de 40 personas había 3 delegados, y a su vez había como 6 congresales, que los congresales nunca, jamás me trajeron la definición de qué hace un congresal, por más que le hemos pedido recursos, digamos, porque en recursos humanos había personal que se dedicaba a relaciones gremiales. Entonces, más allá de nosotros sentarnos a discutir con algunos delegados, que básicamente siempre, digamos, ya contacto directo, en realidad la figura formal era el de relaciones gremiales que estaba en recursos humanos. Que ni ellos pudieron en algún momento darnos la definición de qué hace un congresal, pero bueno, cada vez que había un acto, cada vez que había que pegar afiches, cada vez que había reuniones, se iban en total 9 personas, con lo cual es problema. Y más cuando, bueno, en nuestro caso era el servicio había que cubrirlo 24/7, con lo cual si se te van 9 personas 3 horas, toda esa cantidad de horas de trabajo las tienes que cubrir con horas extra, con lo cual más allá de perder a un miembro del equipo, generás altísimo costo de horas extra. Pero bueno, nada, aún así, no, por suerte no era si bien salud es conflictivo, la verdad que nos sentábamos a charlar y podíamos sacar adelante el trabajo. Pero bueno, nada, sepan eso, digamos, que ante cualquier actividad, sea pegar un afiche, un curso, después le ponen el título que quieran, ¿no? Pero sí, cursos, reuniones, votación interna, bueno, todo eso genera un hueco en la plantilla, siempre. ¿Qué más? Para mencionarles, bueno, también uno de los hitos fue en el 2001, desde acá ya vamos a hablar de contrato. Pero antes de hablar de esta filmina, en el 2001, bueno, todos saben la malaria que pasamos en el país, que bueno, a raíz de los problemas que ha tenido el país en ese año, se generaron un montón de medidas para proteger al empleado en relación de dependencia. Por ejemplo, que la doble indemnización, que impedir que puedas echar a alguien y demás, con lo cual esto fue también sumando puntitos para que el desarrollo de los sindicatos vaya creciendo, ¿no? Después también, no sé si fue en el 2001 o un poquito antes, pero todas las resoluciones para que digamos, no voy a estar en contra de esto, pero la ley de contrato de trabajo está y tiene un montón de herramientas para proteger al empleado, obviamente porque toma como concepto de que la empresa tiene una espalda mucho más grande para soportar una desvinculación que el propio empleado, ¿se entiende? Entonces, digamos, esas cosas sí están bien. Después,
En su momento la eliminación de que alguno que se acuerde de los tickets canasta, bueno, se eliminaron los tickets canasta, pero lo metieron dentro del sueldo, con lo cual genera unos ciertos perjuicios, digamos, de la vereda del empresario. Pero bueno, son un montón de reformas que van sucediendo a lo largo del tiempo que van dándole poder, digamos, haber sacado el ticket canasta y meterlo en el sueldo fue un gran beneficio para el empleado, entonces, digamos, más afiliados, más representación gremial y todo eso. Y obviamente también le limitó el tiempo a los contratos de trabajo con plazo determinado, con lo cual, bueno, hay un montón de medidas que se fueron dando a lo largo del tiempo que hizo que esto se expandiera. Bueno, después, para retomar todo lo que es contratos de operación y logística, ya algo charlamos, pero básicamente cosas que no pueden faltar, ¿no? Para nosotros estar dentro de un marco o cuidando los aspectos jurídicos, y dentro de un contrato no dejar de mencionar los objetivos que queremos tener entre las partes, qué plazo vamos a trabajar, qué cláusula de pago vamos a tener, si vamos a tener o no seguro. Esto está bueno, me hizo acordar rescisión de contrato o prohibición de cesión. Cuando hablamos del principio, ¿se acuerdan? Lo que queremos hacer es, con nuestros proveedores, ¿sí? O con nuestros clientes, queremos tener una relación de socios estratégicos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos rescindir un contrato, nosotros como clientes, nosotros queremos en cualquier momento decir, che, si no me cumplís estas 10 cosas que están en el contrato, yo quiero rescindir el contrato. O sea, me debería sentir en derecho de decirte, no trabajas más conmigo. Ahora, de la otra forma también decir previsión de cesión. Yo quiero estar protegido mediante un documento de que mi proveedor o mi cliente no quiera rescindir el contrato porque se levantó mal una mañana, ¿sí? Porque, digamos, me perjudica, ya tenemos una relación, tenemos una dinámica de una inercia que, así porque sí, yo no puedo romper un contrato. Entonces, desde ambos puntos de vista, estar cubiertos, ¿sí? Y bueno, esto que también lo mencioné, tener mencionada la jurisdicción o, digamos, todos los aspectos jurídicos que involucran la operación y o leyes que sean aplicables, ¿no? A la hora de tener algún conflicto. Y nunca viene mal que todo esto, o sea, hoy hay abogados, estudios que se dedican a operaciones logísticas, no está mal que vayamos y nos contactemos para hacer alguna revisión de contrato. Y por ningún motivo, también compartir contratos con espacios en blanco. ¿Sí? Siempre decimos lo mismo, que hay que cuidar la firma una vez que te recibís y también cuidar, digamos, obviamente los documentos, como en este caso de los contratos, que son importantes. Digamos. Si nosotros vamos a compartir a un documento, a un contrato, tratar de que siempre esté completo. Quizás es una pavada, pero está bueno mencionarlo. ¿Cómo que seguimos? Indemnidad, ya lo vimos, seguros. Bueno, creo que estamos bien. Lo último que tenemos que... Ah, bueno, esto básicamente... Ya lo mencionamos, ¿o no? Sesión... Bueno, sí, digamos, cosas que tenemos que tener en cuenta también en... Esto lo acabo de decir, pero digamos, cosas importantes a tener en cuenta dentro también de las responsabilidades de los seguros de la actividad dentro de los contratos, los límites de responsabilidad, digamos, establecer lo que muchas veces se ve en los contratos de las que serían las penalidades, bueno, definir, digamos, los límites del accionar de cada una de las partes dentro del contrato. ¿Sí? Si nosotros exigimos en condiciones generales informes mensuales, semestrales, trimestrales o anuales, decir, bueno, la empresa tiene que cumplir de acá hasta acá todos los meses, por ejemplo, no sé, de los primeros días del mes, entregar un informe, si no, no se puede abonar la tarifa mensual, lo que sea. Pero, digamos, establecer en algún lado que hay
obligaciones y también hay consecuencias de no cumplir el contrato. Después, daños indirectos, digamos, mencionar también todos los daños que puede generar una empresa el no cumplimiento de ese contrato, ¿sí? El lucro cesante, la pérdida de clientes. Si yo tengo un proveedor de transporte que no me cumple para repartir mi producto, yo puedo perder un cliente. Entonces, digamos, ¿y eso quién lo paga? ¿Sí? Más si es un cliente importante. Puede ser un cliente chico, sí, pero digamos, la imagen se ve afectada. Después, cuando hablamos de indemnidad, hablamos de... esto es importante. Digamos, cuando nosotros contratamos un servicio, un operador logístico, un operador de transporte. Obviamente esa empresa tiene un montón de personal, pero digamos, tiene personal a cargo. Bueno, también nosotros respaldarnos en algunas líneas, mencionarlas en los contratos, de que ante un conflicto, digamos, que no se sospeche de que los empleados, digamos, nosotros tenemos una responsabilidad social empresaria, es decir, contrato a alguien que tiene el personal en blanco, paga las cargas sociales y demás, ¿sí? Pero nosotros por escrito dejarlo en claro de que vamos a pedir cierta documentación que avale que esa empresa tenga toda la plantilla de personal en condiciones, en regla, ¿sí? Digamos, nosotros no podemos hacer los desentendidos, tenemos que pedir evidencia, pero digamos, para evitar esto, reclamos de empleados de terceros que digan que no tienen relación laboral con nosotros, ¿sí? O, por decir otra cosa, que no tiene nada que ver con la plantilla de personal, sino que si ese proveedor genera un daño ambiental. Digamos, nosotros también tenemos que tratar de estar exentos de eso. Sí tenemos que tratar de tener herramientas como para decir, yo pido información, me la dan y es correcta. Ahora, si después incumplen las leyes o, digamos, de mi planta retiran scrap y me generan un documento que hace una disposición final, ahora si eso después aguas abajo no se cumple, bueno, nosotros al menos tener algún tipo de respaldo en la actividad de nuestro tercero. Después, el tema seguro que lo menciona acá, más que nada mencionarles el tema de que cuando hablamos de contratar un seguro, no eliminamos el riesgo, ya lo saben, entiendo, no eliminamos el riesgo, sino que tenemos una forma de resarcir con un seguro, ¿sí? Esa posibilidad de riesgo. Por eso lo importante es contratar a un broker especializado en nuestro rubro, más que nada para que nos oriente en qué seguros contratar, sí, qué sé yo. Si solamente con responsabilidad civil estamos cubiertos o tengo que contratar una póliza de determinado monto para toda la flota de vehículos o en realidad conviene tener un todo riesgo, ¿sí? Hay cosas que son elementales, digamos, si yo voy a transportar un producto muy valioso en un camión, voy a tener que tener un todo riesgo sobre la carga, ¿sí? O en base a la experiencia de un broker, dice, che, mirá, estadísticamente el robo de esto es, no sé, menos del 10%. Bueno, te va a decir, no, contrató un seguro con tanta prima, digamos, ¿no? De un determinado monto. Digamos, básicamente en eso nos va a servir un broker especializado. Y después creo que, a ver, ya repasamos todo. Creo que nada más. Déjame chequear. Hasta acá, ¿se entendió todo? ¿Alguna duda? Nada. No, profe. ¿Están todos durmiendo? Todo bien. Estamos todos durmiendo, ¿no? Todos estamos durmiendo. Por ahora se entiende. Hay que reforzar con la lectura ahora. Qué buena frase. ¿Quién me dijo eso? Medina. Bien, Romina. Ahora para Porque, todo lo que porque que se algunos quedó capaz dormido, que no refuerce estamos con la metidos en lectura. logística, entonces como que tenemos que sí o sí reforzarlo con la lectura. Sí, bueno, pero digamos, algo que no llamativo, que no se haya entendido, no. ¿Bien, más o menos? ¿Bien? Se entendió, sí, sí. Bueno, a ver, ¿por qué Darina dice que, bueno, yo también pienso lo mismo, que es un poco ajeno a la parte técnica y a veces nos resulta aburrido, pero digamos, es importante que lo sepamos, ¿sí? No,
Yo al menos cuando estuve trabajando en logística, la verdad que no, me tuve que empapar, la verdad no lo conocía. Pero más que nada, después de tenerlo en mente, decir, che, vamos a hacer tal actividad. Ah, bueno, a ver, repasemos alguna ley o algo que nos resuene para saber si tenemos que tener en cuenta, qué tener en cuenta y qué no. ¿Se entiende? Entonces, por lo menos tenerlo ahí en el tintero para decir, che, bueno, mirá, a esto no lo podemos cubrir. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Contratar un seguro? No. Bueno, no, contratamos 3 personas. Bueno, ¿compramos un camión? No, porque acordate que la ley del convenio colectivo de trabajo de transporte, bueno, todas esas cosas, por lo menos en la mesa tirarlo, hacer un brainstorming en algún momento, decir, che, bueno, ¿qué decisiones tomamos? ¿Sí? Básicamente todo lo que vemos acá es para debatir y tomar decisiones. Así que analizar y tomar decisiones. Costo, beneficio, nivel de servicio, bueno, todo lo que ya estuvimos viendo. Pero bueno, chicos, no tenemos más para ver de marco legal. Llegamos más o menos con el tiempo, son las 9:10, dijimos a las 9, bárbaro. Pero estoy tratando de... Me parece que Karina me dijo algo más y no me acuerdo. Che. No, me quedo con esto. Sí. Bien, a ver, porque creo que Google no me va a permitir tomar lista. Para evitar los que lo hagan acá. No, eso sí me lo va a dar. Me va a dar un reporte. Bien, chicos, muchas gracias. Los libero. Chao, nos vemos. Buenísimo,